En esta clase vamos a estudiar lo que es hidrodinámica, que se encarga del estudio de los fluidos en movimiento. Y es muy importante para ustedes, en este caso, es muy importante que puedan saber y comprender y empaparse de todos estos conceptos, porque es muy importante para proyectar desde el punto de vista de la ingeniería de alimentos o de cualquier otra ingeniería donde haya industrias. En toda industria existe la circulación de fluidos a través de cañerías, y esa circulación hay que estudiarla para poderla proyectar, para poder comprender cómo es su funcionamiento, para poder instalar bombas, sabiendo cómo es, digamos, el funcionamiento de una bomba, qué tipos de bombas existen en la industria, cuáles son las ventajas de unas sobre las otras, qué me conviene a la hora de diseñar un sistema de cañerías, qué me conviene colocar de acuerdo al fluido que voy a transportar. No es lo mismo transportar un dulce de leche que un alcohol o agua de alimentación de una caldera, o por ejemplo transportar un combustible o cualquier otro líquido de proceso. Entonces es muy importante, pero muy importante, poder entender y comprender cómo es el funcionamiento de un sistema de cañerías. Esta materia es muy importante y tiene mucha aplicación en el campo de lo que ustedes están estudiando. Es decir, desde los combustibles que hemos estado viendo para que alimenten una caldera productora de vapor, el vapor que se usa en tantas industrias alimenticias, especialmente en la industria láctea. Vimos también vapor, específicamente vapor, y entonces es imprescindible la presencia del vapor y el conocimiento de las características del mismo para cualquier proceso industrial. Entonces, esta materia es de suma importancia y hay que estudiarla y entenderla muy bien. Y entendiéndola desde la aplicación que tiene para ustedes, que van a ser ingenieros o técnicos en alimentos. Bien, vamos a ir a lo que es la mecánica de fluidos, que es justamente lo que nos ocupa, que es la rama de la mecánica que estudia el movimiento de los fluidos, entendiéndose por fluido tanto a gases como a líquidos, y todas las fuerzas que están interaccionando o que están accionando en este momento sobre los fluidos. Bien, vamos a ver que los fluidos generan flujos de fluidos que se caracterizan o que se clasifican de acuerdo a un par de parámetros que son indispensables de tener en cuenta como para poderlos entender y poder clasificarlos correctamente. Los fluidos pueden manejar un flujo que es ideal o un flujo que es real. Entonces, cuando un flujo o un fluido se dice que es ideal, cuando carece de viscosidad, porque según la viscosidad del fluido, uno lo puede caracterizar en flujo o fluido ideal y flujo o fluido real. Entonces, esta viscosidad, ¿cómo se define una viscosidad? Es una propiedad que está indicando la resistencia del fluido a circular o a fluir. Entonces, cuando estamos trabajando con un flujo de tipo ideal, no existe viscosidad y por lo tanto no hay fricción. Si no hay fricción, no hay pérdida de energía y el fluido puede circular libremente con la misma velocidad y sin fricción, sin pérdida de energía, que es también llamado pérdida de carga. En cambio, en el flujo o fluido real sí existe o está presente la viscosidad y es lo que justamente caracteriza a un fluido real. ¿Cuál sería un fluido real? La leche, un dulce de leche, cualquier fluido que circule
por un sistema de cañerías, va a ser un fluido real y va a generar un flujo real, porque está presente la viscosidad. Recuerden que esta viscosidad varía según la temperatura. Bien, también podemos caracterizar a los fluidos y al tipo de flujo según la densidad que tengan estos fluidos. Entonces, tendremos un flujo o fluido incompresible cuando no hay variaciones de densidad en función de la posición. Los líquidos son prácticamente incompresibles. Pero si vamos a hablar de gases, ellos tienen una densidad que varía. Recuerden que la densidad es la relación entre la masa y el volumen. Entonces, los gases están sujetos a compresiones y expansiones y por lo tanto la densidad varía, de manera tal que en los gases existe un flujo de tipo compresible. Otra forma de clasificar a los fluidos es con respecto a la posición que ocupe dentro de la cañería. Y tendremos un flujo que es uniforme o estacionario, que también se le suele llamar. ¿Y cuándo es estacionario? Cuando el vector velocidad en todos los puntos es siempre el mismo, tanto en magnitud como dirección. Recordemos que la velocidad es una magnitud vectorial. Al ser una magnitud vectorial está definida a través de 3 o 4 elementos fundamentales, como son el punto de aplicación, la dirección y el sentido, y por supuesto también el módulo o intensidad. Si todos esos atributos del vector velocidad permanecen constantes, el flujo es uniforme. Fíjense, la derivada parcial de la velocidad con respecto a la posición es 0. Así que no hay variación de velocidad con respecto al espacio. Ustedes están viendo ahora en análisis matemático, supongo que están viendo derivación parcial. Bueno, ¿por qué una derivación parcial? Porque la velocidad varía en función de varios parámetros. Varía con respecto al tiempo, con respecto al espacio, etc. Entonces, como varía en función de 2 o 3 variables, es que se toma la derivación parcial. Y en este caso esa derivación parcial es 0 porque no hay variación con respecto al espacio. En la realidad, ¿qué ocurre? Que el flujo no sea uniforme. ¿Por qué? Y porque la velocidad va variando con respecto a la posición y con respecto al tiempo. Por lo tanto, la derivada parcial de la velocidad con respecto a la posición es distinto de 0. Se le suele llamar al flujo uniforme, también se le suele llamar estacionario, y al no uniforme, no estacionario. Bien, también podemos clasificarlo, bueno, hace un rato lo clasificábamos con respecto al espacio, ahora lo hacemos con respecto al tiempo, y tendremos un flujo que es permanente y un flujo que es no permanente. Entonces, por ejemplo, la velocidad con respecto al tiempo es igual a 0, la temperatura con respecto al tiempo es igual a 0, la presión o la variación de la presión con respecto al tiempo es 0, y la variación de la densidad con respecto al tiempo es 0. Todos estos parámetros, o sea, la velocidad, la temperatura, la presión, la densidad, que definen a un fluido, son constantes. Por lo tanto, las derivadas parciales son iguales a 0 y decimos que es un flujo de tipo permanente. O sea que las condiciones de velocidad, temperatura, densidad, presión no cambian con el tiempo. En cambio, en el flujo no permanente, esto no ocurre. El vector velocidad varía con respecto al tiempo y es un régimen de tipo estacionario, no estacionario, perdón. Vemos acá que la derivada parcial de la velocidad con respecto al tiempo es distinto de 0. Así que siempre tenemos variación. Y es lo que caracteriza, obviamente, a los fluidos que son reales. Otro tipo de flujo que se caracteriza según el tipo de régimen, tenemos un régimen de tipo laminar, un régimen de tipo de transición y un régimen turbulento. Entonces, estos regímenes
son de acuerdo a la velocidad y a la viscosidad que tenga este fluido, va a tener un tipo de régimen que podrá ser laminar, o de transición, o de régimen turbulento. En el caso del régimen laminar, si consideramos que el fluido se comporta como, o es imaginado como, como láminas paralelas, ellas van circulando o se van movilizando sin entremezclarse, es decir, que siguen una trayectoria en un mismo sentido y una misma dirección y con la misma velocidad, o sea, magnitud de velocidad. En el régimen el régimen opuesto sería el turbulento, porque aquí las partículas de fluido se mueven al azar, se entremezclan entre ellas, existe una mayor tendencia a un desorden o al azar, y, bueno, y el régimen de transición sería un paso intermedio o una clasificación intermedia entre el régimen laminar y turbulenta, y no es estable. Cualquier desperfecto, cualquier cuestión puedo hacerlo, virar o cambiar hacia un régimen de tipo turbulento. Vamos a ver más tarde que hay un número que me permite calcularse, o sea, yo puedo calcular un número que se llama número de Reynolds, y vamos a ver por qué se llama así, que a través del cálculo de este número de Reynolds uno puede saber si los fluidos se mueven con régimen laminar o régimen turbulento. Vamos a ver un poco, para que quede bien en claro, esto de los fluidos ideales, que era estable si cada partícula que pasa por un punto determinado siempre tiene el mismo vector velocidad. Y es irrotacional. Los movimientos, o sea, las partículas se mueven únicamente con movimiento de traslación. Acá tienen un tubo o una cañería por donde circula un fluido ideal. Entonces, si uno puede poner tubitos adosados o pegados a esta tubería por el cual circula un fluido ideal, vamos a ver que todos tienen el mismo nivel de líquido. Esto significa que todos ellos tienen la misma presión. ¿Y esto por qué ocurre? Por lo que habíamos visto hace un ratito, no existe viscosidad. Al no existir viscosidad, no existe fricción o rozamiento, y por lo tanto no existe pérdida de presión. Entonces la presión es siempre la misma en un fluido de tipo ideal. Pregúntense ustedes si realmente se han observado algún sistema de cañerías, tanto en la planta piloto de la ESIL como en alguna otra fábrica. Piensen ustedes si la velocidad permanece constante. Es imposible, porque estamos trabajando con fluidos reales que están circulando por tuberías que tienen su fricción, su propia fricción. Además, las partículas de fluido rozan o friccionan entre sí y con las paredes del recipiente que los contiene, o sea, de la tubería. Entonces, esto es justamente ideal. Bueno, ya dijimos que los fluidos ideales eran incompresibles y que no son viscosos. Esto ya lo habíamos explicado en el filmina anterior. En cambio, en un fluido real, ellos sí son compresibles, los gases sobre todo, presenta resistencia al desplazamiento porque tienen viscosidad, y fíjense ustedes, una porción de cañería donde circula un fluido que es viscoso, ponemos todos tubitos que estén en contacto con este fluido, y vamos a ir observando que las alturas son diferentes. ¿Qué tienen que ver las alturas? Por presión hidrostática. La presión hidrostática es directamente proporcional al peso específico del fluido y a la altura del mismo. Vemos que esta altura va disminuyendo porque va disminuyendo la presión. La pregunta es, ¿por qué disminuye la presión? Porque existe una pérdida de energía, porque existe rozamiento generado por la viscosidad entre las mismas partículas de fluido y entre el fluido y las paredes de la tubería. Bien, cuando hablamos de fluidos debemos hablar de un concepto, que es el concepto de caudal. ¿Y qué es el caudal? Bueno, es el volumen del fluido
que circula o que fluye en una cierta cantidad de tiempo. Entonces el caudal va a ser el volumen dividido por el tiempo, cuyas unidades son, bueno, metros cúbicos para el volumen, segundos para el tiempo en las unidades del sistema internacional, metros cúbicos por segundo. Son los metros cúbicos de fluido que circulan por segundo. También tenemos otras unidades, que son la cantidad de litros que circulan por segundo, o la cantidad de litros por minuto, etc. Siempre una unidad de volumen dividido entre una unidad de tiempo. Ahora bien, yo puedo expresar el caudal de otra manera, teniendo en cuenta lo que es el área de circulación y la velocidad a la cual circula el fluido. Entonces, si uno tiene que el caudal se puede expresar como el producto de la velocidad por el área, el área transversal a través de la cual circula el fluido. Esto que está señalado acá en celeste sería el área transversal, ¿sí? Y que circula a una determinada velocidad. Esta porción de fluido va circulando por toda la tubería, ¿sí? Desplazándose un delta X, y entonces yo puedo calcular el caudal en términos de la velocidad de circulación y del área de circulación. Si la velocidad la expreso en metros por segundo y el área en metros cuadrados, el caudal resulta en metros cúbicos por segundo, como habíamos visto anteriormente. Bien, vamos ahora a ver una ecuación muy importante en la dinámica de los fluidos, y que es la ecuación de continuidad. ¿Qué significa la ecuación de continuidad? Significa que, acá ustedes pueden observar una tubería que cambió su sección, es decir, a la entrada tiene una sección 1 grande, este sería un volumen de fluido 1, que circula a una velocidad 1, y esta cañería sufre un estrechamiento, con lo cual tenemos una sección más chica, S2, va a circular a otra velocidad, V2, y este sería el mismo volumen de fluido, pero un volumen V2. ¿Qué ocurre y cómo podemos determinar qué es lo que nos está queriendo decir esta ecuación de continuidad? Nosotros sabemos que el caudal que ingresa es igual al caudal que sale, porque si no hay fugas, no hay pérdidas, y no variamos la válvula que permite el ingreso del fluido por la cañería, el caudal que ingresa es igual al caudal que sale. Ahora bien, planteando justamente esto que estamos diciendo, Q1 es igual a Q2, vamos a plantear el caudal, lo planteamos en términos del área y de la velocidad. Entonces, área 1 por velocidad 1 es igual a área o sección 2 por velocidad 2. ¿Qué ocurre? Para que esta igualdad permanezca constante, si una de estas magnitudes varía, por ejemplo, si varía la sección disminuyéndose, la velocidad va a tener que aumentar para mantener esta igualdad o el caudal constante. O sea que, si disminuye la velocidad, el área tiene que aumentar, siempre en proporción inversamente proporcional. Si los tubos son cilíndricos y el radio se reduce a la mitad, la sección disminuye 4 veces y la velocidad correspondiente es 4 veces mayor. ¿Por qué la sección disminuye 4 veces? Recuerden ustedes que el área de una sección circular se calcula como pi por radio al cuadrado. Entonces, al disminuir a la mitad el radio, disminuye 4 veces la sección, porque hacemos una disminución el radio es la mitad del diámetro, y ese radio está elevado al cuadrado, por lo tanto, al disminuirlo a la mitad, el área disminuye 4 veces, por estar elevado al cuadrado. Bien, entonces, la ecuación de continuidad no es más que un caso particular del principio de conservación de la masa. ¿Por qué? Porque dijimos que el caudal es constante. Mientras no haya fuga ni pérdidas en la cañería,
toda la masa de líquido que ingresa tiene que ser igual a la que sale. Y bueno, el caudal es el producto de la superficie de una sección del conducto por la velocidad con que fluye el fluido. Y tendremos el mismo caudal en dos puntos distintos de la cañería. Bueno, y se debe cumplir justamente eso, que se debe cumplir que S1 por B1 es igual a S2 por B2. Cuando nosotros hablamos de fluidos que están circulando por una cañería, es importante que introduzcamos términos que son básicos. Hablar de lo que es tubo de corriente, línea de corriente, etc. Por ejemplo, ¿qué es un tubo de corriente? Esto sería un tubo de corriente. Si uno lo grafica, ese tubo de corriente tiene una sección transversal, una entrada 1, una entrada 2, y fíjense, todas estas líneas que aparecen dentro del tubo serían las líneas de corriente. Estas son formas de representar a un tubo por el cual circula una masa de fluido. Entonces, fluido que está entrando, fluido que está saliendo, es una forma de representarlo, o por ejemplo, un tubo que ha sufrido desde un ensanchamiento brusco, o sea, desde una sección A1 a una sección A2, donde tenemos que, si la sección es pequeña, la velocidad es alta, al revés, si el área es grande, la velocidad es baja. Entonces, esto es lo que cumple justamente con la ley o principio o ecuación de continuidad. Esto es lo que se llama un tubo de corriente, como para poderlo analizar. Y otro término básico son las líneas de corriente, que son líneas imaginarias. Hace un rato marcábamos nosotros aquí todas líneas imaginarias, que son las que nos ayudan a decir cómo va circulando el fluido dentro de la cañería. Fíjense, acá es más constante, mientras que acá es variable, porque ha sufrido un cambio en la sección. Estas líneas de corriente son todas líneas que son tangentes a la trayectoria que sufre el fluido dentro de la cañería. Están fijas y coincide con la trayectoria de las partículas de fluido solo si el flujo es estacionario. Ojo con eso. En flujos no estacionarios, las líneas de corriente cambian a medida que transcurre el tiempo. Hay que tener en cuenta eso. Bien, hablábamos hace un rato de los tipos de flujo, cómo clasificábamos los tipos de flujo de acuerdo a la viscosidad, de acuerdo a la densidad, etc. Y uno de estos tipos de flujo, que es muy importante que nosotros nos detengamos a estudiarlo, es el flujo de tipo laminar y el flujo de tipo turbulento. En el flujo laminar, fíjense, es un flujo uniforme, donde las capas, acá se han dibujado las capas de fluido en distintos colores, y pueden observar ustedes que todas ellas siguen una trayectoria de forma paralela, que justamente serían las líneas de flujo. Estas líneas de flujo siguen trayectorias cuyas capas no se entrecruzan entre sí, las partículas se mueven en direcciones paralelas, formando capas o láminas, y es un tipo de flujo que es uniforme e irregular. Pero hay que tener en cuenta que en este tipo de flujo lo llevan aquellos fluidos donde la velocidad es baja o donde el parámetro fundamental es la viscosidad. O sea, la viscosidad es dominante. ¿Qué fluido tendría un régimen laminar? Por ejemplo, miel, dulce de leche, alguna brea, o sea, una brea o algún otro tipo de sustancia que revista alta viscosidad. Ellos sí se desplazan por un tipo de flujo laminar. Bien. Aquí vemos graficado el perfil de velocidad que tiene un flujo laminar. Este sería un corte de una tubería
donde podemos ir observando que estas flechitas me están representando el vector velocidad, o los vectores velocidad de cada partícula de fluido. Y observamos que en la parte central es mayor la velocidad y va disminuyendo hacia los costados, hacia las paredes de la tubería. ¿Esto es por qué? Porque existe un mayor rozamiento entre las capas de fluido y entre las capas de fluido y la pared de la tubería. Por eso tiene este perfil que se llama perfil de velocidad. Todo lo opuesto ocurriría cuando estamos en presencia de un flujo de tipo turbulento, donde no existen capas paralelas de fluido, donde las capas de fluido se entrecruzan entre sí, donde hay una pérdida de energía, una pérdida de carga, una pérdida de presión, ¿sí? Entonces es diferente lo que ocurre en el flujo turbulento. Este flujo turbulento se lleva a cabo más en fluidos que tengan alta velocidad y baja viscosidad. Por ejemplo, agua para el transporte de agua a través de una bomba centrífuga, para alimentar una caldera, o las líneas que se usan en industria láctea para transporte de fluidos de limpieza, etc. Entonces, donde este flujo genera más transferencia de materia y hay más transferencia también de calor, ocasiona mayor transferencia de calor. Bien, esto sería, por ejemplo, un corte de una cañería en donde tenemos un flujo turbulento, donde vemos que no es, las capas de fluidos no siguen una dirección paralela, están todas distribuidas al azar, y por lo tanto el perfil de velocidad no es como el que veíamos en el caso de un flujo laminar. Estos son ejemplos de flujo laminar. Miren, acá tenemos, alguno de ustedes fumará y dejará el cigarrillo apoyado en el cenicero, y observará que al principio tenemos una columna de humo que sigue un régimen más parecido a un régimen laminar, pero cuando llega a una cierta zona, a una cierta altura del espacio, o sea, del aire que nos circunda, este régimen se hace turbulento, es un régimen al azar, desordenado. ¿Por qué? Por el mismo rozamiento que existe con el aire que nos circunda. Bueno, esto también es un ejemplo vivo de lo que es un régimen de tipo turbulento. Bien, vamos a ver ahora un número, que es el número de Reynolds, y que es un número que nos está indicando si un régimen o un fluido o un flujo es de tipo laminar o turbulento. Esto es, Reynolds justamente fue quien trabajó con fluidos en forma experimental, y lo que hizo es determinar cuáles eran los parámetros que influyen en el flujo de fluidos. Por supuesto, estos parámetros son varios, por ejemplo, la temperatura, la densidad del fluido, la viscosidad, el diámetro de la cañería por la cual circula, muchísimos factores de peso que están interviniendo cuando uno analiza un régimen determinado. Entonces, ¿qué hizo él? Bueno, puso en un banco de prueba, un recipiente, puso otro recipiente con una tubería y le inyectó tinta. Entonces, ¿qué hizo al inyectarle tinta? Acá está. Ensayó en qué situación el régimen en una tubería circular pasaba de laminar a turbulento, que es cuando dejaba de visualizarse la línea teñida a su paso por A. Es decir, cuando él podía observar la tinta que iba circulando por este tubito, es por régimen laminar. Cuando ya en el punto A dejaba de visualizar esa línea constante y ordenada, ahí es cuando el régimen pasaba a ser turbulento. Bien, este número de Reynolds es una relación, es un número adimensional, no tiene unidades. ¿Y qué hace? ¿Para qué nos sirve este número de Reynolds? Para determinar si el flujo es laminar o turbulento. ¿Y qué sería? Es una relación
entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas que tienen lugar en un fluido, y que tiene como resultado, ¿no es cierto?, el régimen del flujo del fluido. Ahora bien, les voy a presentar este número de Reynolds, que ese número de Reynolds, entonces, está identificado por la densidad, por la velocidad, por el diámetro de la tubería, dividido por la viscosidad. O sea, ρ expresado en metros cúbicos, kilogramos sobre metro cúbico, es la densidad del fluido. La velocidad expresada en metros sobre segundo es la velocidad a la cual circula el fluido. D es el diámetro de la tubería en metros. Y mu es la viscosidad del fluido, factor de suma importancia en la circulación de los fluidos, y que tiene como unidades al kilogramo sobre metro por segundo. Otras unidades de viscosidad son el pascal, el poise o el centipoise, que es la unidad de viscosidad, el poise. Bien, ¿qué valores puede llegar a tomar este número de Reynolds? Bueno, si este Reynolds es menor a 2000, si cuando yo hago el cálculo me da menor a 2000, este flujo es de tipo laminar. Si el Reynolds es mayor a 4000, ya puedo decir que el flujo es de tipo turbulento. Y entre 2000 y 4000 es un flujo de transición que cambia inmediatamente a turbulento. Ante alguna anomalía del flujo o algún cambio, hace que vire o que gire desde régimen laminar a turbulento inmediatamente. Bien, entonces, en el flujo laminar, aquí tenemos un corte de una cañería. ¿Cómo es el perfil de velocidad? Dijimos que era mayor en el centro de la cañería, y va a ir disminuyendo hacia los costados hasta encontrarse, digamos, con la pared de la cañería, por la misma viscosidad. Número de Reynolds menor a 2000, va circulando el fluido por esta cañería. Flujo de transición, el Reynolds está entre 2000 y 4000, fíjense cómo es el flujo, un flujo inestable, para finalmente ser un flujo de tipo turbulento, donde el Reynolds es mayor a 4000, y es un flujo desordenado. Bien, viene ahora la parte más importante que merece toda la atención, y que es el teorema, el teorema justamente, que identifica al flujo de fluidos y que es el teorema de Bernoulli. Bien, nos queda menos de un minuto. No sé, si ustedes tienen que estudiar, lo dejamos para el lunes, o si no, sigo explicándoles el teorema de Bernoulli. Como ustedes prefieran. ¿Quieren que sigamos el lunes? Y nos dedicamos más específicamente al teorema de Bernoulli, chicos. Bueno, lo dejamos entonces para el lunes, explicando lo que es el teorema de Bernoulli, ¿sí? Yo de todos modos esta clase la grabé y se las voy a subir a la plataforma. Bueno, profe. Bueno, nos estamos viendo entonces el lunes. Dale, dale. Bueno, profe. Suerte, chicos. Bueno, Estamos chao. bien. Hasta luego. Chao. Chao. Profe.